daño en propiedades del personal del hospital. Danilo, nosotros hicimos contacto con el viceministro de Vivienda, el arquitecto José Batista, siempre muy amable, para hablar un poco de esto, de lo ocurrido ayer, lo que estábamos comentando ayer, Danilo, del tema de De las las invasiones. invasiones. Viceministro José Batista, buenos días a Radio Mía, Cadena Nacional, el programa Blanco y Negro, para que nos diga, hombre, qué posición tiene el MIBI frente al tema que está ocurriendo o que ocurrió en Tierra Prometida en Chorrera. Buenos días, adelante. Buen día, Eduardo, y a todos los oyentes de Radio Mía. Mira, Eduardo, nosotros creo que es importante señalar que partimos del principio de que ninguna necesidad justifica la ilegalidad. Tenemos que partir por ahí, porque eso que dicen algunos, que la gente invade por necesidad de vivienda, si nosotros aceptamos ese planteamiento, entonces vamos a tener que aceptar que el que tiene hambre robe los supermercados, que el que tiene una enfermedad robe en la farmacia. O sea, no podemos partir de ese principio. Nosotros, por la Constitución y por el orden social, tiene que haber un respeto de la propiedad ajena, sea del Estado o sea privada. Porque eso tiene inclusive repercusiones internacionales para efecto de la inversión. Imagínense qué pensará un inversionista del sector inmobiliario que compra un lote para desarrollar un proyecto y al momento de construir está invadido, si no hay una autoridad que haga efectivo el desalojo de esos invasores. Eso, la ley establece que cualquier acción ilegal debe ser reprimida, ¿sí? Y nosotros hemos sido bastante amplio y comprensivo, tanto que a las 542 familias que estaban registradas como ocupantes de esos terrenos, les ofrecimos una opción de reubicación ahí mismo en el distrito de La Chorrera, en el área de Las Mendozas, en el corregimiento de Herrera, donde nosotros le estamos dando la oportunidad de tener un lote legalizable, donde lo que ellos construyan... Viceministro, ¿me escucha, viceministro? ¿En qué parte le buscaron ustedes alternativa a los que estaban allí precaristas? En el área de Las Mendozas, ahí mismo en Chorrera. Eso es el corregimiento de Herrera, eso es allí mismo en Chorrera. Ok. Nosotros le asignamos unos lotes de 350 metros, inclusive fuimos más allá, Eduardo. Nosotros no solamente le ofrecimos estos lotes, sino que las casas, le desmontamos las casas que tenían acá en el Nicolás Solano y se las trasladamos allá, se las volvimos a construir. Entonces, le pusimos 4 tanques de agua y además le estamos dando la opción, que es importante el mensaje, esa tierra no se la estamos regalando, esa tierra tienen que pagársela al banco hipotecario, porque son tierras expropiadas. Y de paso aclaro que ellos mismos, algunos de los que se negaron a la opción, decían que esas son tierras que están en pleito. Esas tierras fueron debidamente expropiadas por casos delictivos, y las tierras son parte del patrimonio nacional y por lo tanto están a recaudo del banco hipotecario, que es el que va a cobrar los lotes que se le están asignando a estas personas. O sea, nosotros lo que hicimos opciones en la magnitud de todas las facilidades. Sin embargo, quiero decirte que de las 542 familias, cuando nosotros las evaluamos, nosotros encontramos que muchas de esas familias no calificaban para que nosotros le diéramos una solución de vivienda, porque ya tenían otra propiedad. Y eso es uno de los requisitos para que una persona pueda ser beneficiario de un plan nuestro de subsidio, porque se lo llamo subsidio porque esos lotes se les asignan con un valor menor al valor comercial. Pero para eso la persona no puede tener otras propiedades. Entonces muchas tenían otras propiedades inscritas en el registro público, y además de eso detectamos a los famosos
invasores profesionales, gente que no tiene necesidad de vivienda, que invaden para luego hacer un negocio de esa ocupación y traspasársela a alguien a cambio de dinero. Peor, hay otros que hacen esas invasiones, construyen una casita ahí de madera y con pedazos de techo de metal y las alquilan. Entonces, todo este negociado que hay en torno a esto también es parte del problema. Pero en su mayoría, si te pones a ver, el 70% de las familias aceptaron la reubicación y ya están ubicadas en su nueva propiedad, que va a ser de ellos, ya van a tener su título. Viceministro, aquí teníamos nosotros un debate ayer, el compañero Danilo Iglesias Morales, que está aquí también, que forma parte del staff de este programa. El tema, debatíamos de que hasta dónde era casi inhumano o no tener algún grado de compasión con la gente, de tumbarle sus residencias, que dicen que han invertido, que han hecho casas de bloque. Pero también teníamos el debate de que nadie, usted lo dijo al principio, que nadie puede construir una casa en un lote o un terreno que no le pertenece. Y si ya se habían hecho múltiples gestiones para sacarlo de allí, que hubo que llegar a esa última etapa de derribar las casas, ministro. Así es. Nosotros, esta es una labor que tiene más de 6 meses, donde nosotros estamos en todo este proceso. Y tú acabas de tocar algo importante. Cuando argumentan inhumano es someter a su familia a esas acciones de ilegalidad. Eso es el mal ejemplo a la familia. Construir con bloques, siempre se lo hemos dicho, si usted no tiene algún trámite de tenencia de la tierra donde va a construir, usted puede estar invirtiendo su poco patrimonio en bloques que no podrán ser traspasados. Mira, hay tierras que pueden ser expropiadas si son privadas y que se le puede vender al final donde la persona construyó su casa, o hay tierras que son del Estado y podemos también traspasárselas. Pero resulta que hay invasiones, Eduardo, en servidumbre pública. Hay invasiones en áreas de protección, donde las leyes de protección ambiental prohíben la titulación. Entonces hay gente que ha gastado su dinero en algo que nunca va a ser suyo, nunca, porque el que construyó en una servidumbre, eso no se le va a legalizar nunca. Entonces, es importante que las personas en general, la comunidad, tenga estos mensajes. Y eso de reclamar ahora, no, que yo hice una casa de bloque. Alguien me decía en una entrevista, una periodista, que la gente tiene casa de bloque, eso significa que tiene mucho tiempo de estar ahí. Eso no es necesariamente. Yo soy constructor de hace 45 años. Nosotros las casas que hacemos del Plan Progreso las hacemos en 7 días. O sea, no es necesario porque sea de bloque que tienen muchos años ahí. No hay nadie en Tierra Prometida que tuviera más de 3 años. La ley ofrece cierta protección a los asentamientos informales que tienen más de 5 años de antigüedad. Aquí no era la situación. Además, ese es un terreno que tiene un proyecto de compromiso internacional, que es una sede de alto rendimiento de béisbol. Va a ser el estadio Mariano Rivera, y hay compromiso con la Liga Mayor de Estados Unidos para este centro de alto rendimiento. Entonces, nosotros no podemos detener las acciones y el progreso del gobierno por algunas personas que, violentando el orden jurídico, se apropian de los espacios que no son de ellos. Señor viceministro, le saluda Danilo Iglesias Morales. ¿Cómo está? Hola, Danilo. Bueno, mira, tengo un par de preguntas. Bueno, yo tengo conocidos ahí en esa área, inclusive yo inclusive tiré un micro ese día de allá directamente. La pregunta es la siguiente. Estas personas que quedaron ahora sin casa, si el ministerio comprueba que tienen necesidades, ¿tendrán oportunidad que se le consiga algo? Nosotros siempre, esa es la instrucción que tenemos del presidente Laurentino Cortizo, nosotros siempre estamos abiertos
Lo que han cerrado las ventanas de oportunidades son ellos. Ellos son los que dicen no. También las personas están en una situación que a veces quieren, con la presión y la violencia, exigir. Entonces, prácticamente, Danilo, cualquier día, si tú tienes una casa con un jardín grande, entonces si ellos quieren vivir en el jardín de Danilo, se lo vamos a permitir. O como yo le decía a un sacerdote que decía que las acciones inhumanas, que esas familias que las estaban violentando, yo pregunto, si en el estacionamiento de la iglesia alguien construyera una casa, ¿por qué no le permiten que se quede esa casa ahí? O sea, yo creo que es importante el tema de la empatía, Danilo y Eduardo. O sea, hay que ponerse en el lugar de los propietarios. O sea, y vuelvo y repito como inicié la entrevista, ninguna necesidad se justifica con una ilegalidad. Sí, señor vice, está bien. No, lo que no estamos de acuerdo, porque yo fui allá presencialmente el mismo viernes que ocurrió la situación y me contaron que, por ejemplo, fue golpeada una mujer embarazada, menores de edad fueron llevados, inclusive conozco a una jovencita de 16 años que se opuso, le digo, yo quiero ver la orden y yo no voy a salir de casa. Y estaba la juez de paz de la Mitra, nombre Vanessa, el apellido no sé, y el guardia le dijo, es una menor de edad. Ella dijo, llévensela, y le pusieron la esposa. Inclusive ella tiene una hematoma en lo... ¿Usted cree que eso era necesario? ¿Ah? Mira, Danilo, si tú te metes en un terreno ajeno, tú, Danilo, te metes en un terreno ajeno, tú te expones a lo que la violencia genera, que tú estás generando, se te puede venir en contra. O sea, ellos no debían estar ahí, ya se les había advertido que tenían que desalojar el lugar. Mira, lo peor es, y eso lo vivimos aquí en el ministerio, aquí frecuentemente vienen algunas personas de Brooklyncito, de otras comunidades, y ponen de escudo niños, mujeres embarazadas. Los promotores de estas acciones, ¿sí?, esos invasores profesionales, utilizan a estas personas como escudo. Y eso no puede ser. Y los que se prestan para eso se exponen. O sea, si tú te metes en medio del fuego te puedes quemar. O sea, ellos no debieron estar allí. Ni esa, nadie dio instrucción de golpear a una persona embarazada o a una menor. Esa menor, si fue arrestada, es porque estaba violentando. Si tú viste las fotos de las personas que entraron a hacer desmanes al hospital, ahora argumentan no, que ellos estaban huyendo, pero huyendo porque tienes que destruir las bancas, ¿sí? Si te estabas refugiando en el hospital, ¿por qué tenías que causar daños a los bienes del hospital? Entonces, tú ves, hay varios allí, personas jóvenes, ¿sí?, que si tú violentas la ley, es posible que la reacción te afecte. Entonces, pero lo que más yo deploro de esto es que son personas que son utilizadas como escudo, Danilo. Viceministro, también quería preguntarle si ustedes como autoridad, como ministerio, la pregunta es cómo una familia accede a los servicios públicos. Me imagino que tenían luz eléctrica. Y agua, sí. Cuando uno va a hacer un trámite de eso a las empresas que se dedican a brindar estos servicios, uno tiene que llevar una constancia o un título de propiedad de que esa casa es tuya. Pero mira, Danilo, desafortunadamente, eso que, Eduardo, ese punto que toca es fundamental. Mira, nosotros, bajo el liderazgo del ministro Rogelio Paredes, nosotros hemos creado la Coordinadora de Control y Seguimiento de las Invasiones. En esa coordinadora está la policía, está NATI, está el Banco Hipotecario y también ha sido incluida la ACEP por el tema que tocas de los servicios públicos. Si tú recuerdas, eso que tú me planteas de la necesidad de las distribuidoras eléctricas para que te coloquen un medidor, eso es del pasado, Eduardo. Eso ya no es un requisito, eso se eliminó hace más de 20 años. Ah, correcto.
En el pasado, tú para solicitar necesitabas tener un título de propiedad, un contrato de arrendamiento, ¿sí? Tenías que tener un instrumento de autorización de que tú ocupabas legalmente esa tierra. Eso se eliminó. Y las distribuidoras lo único que exigen, porque se modificó la ley, es una presentación de la cédula del solicitante. Y no hay ninguna verificación si ese lugar es legalmente ocupado. Eso nosotros lo queremos corregir ahora en la modificación de la ley que estamos apoyando de Hernán Delgado para el tema de la sanción a los invasores. Mira, el tema es mucho más grave de lo que estamos hablando, porque nosotros estamos hablando de una situación de unos terrenos que van a ser utilizados para un estadio, pero hay situaciones de invasiones debajo de las líneas del tendido eléctrico. Solamente aquí en Condado del Rey, detrás de la USMA, hay una comunidad donde hay más de 100 familias viviendo debajo de las torres de alta tensión. El arco eléctrico que se forma en esos cables, en una lluvia muy fuerte, pudiese traspasar la corriente eléctrica a esas casas hechas de metal. Y son 10.000 grados de temperatura. O sea, allí no va a quedar nada, va a ser como un rayo láser. Esas situaciones, como otros que han invadido tierras en áreas vulnerables de deslizamiento o de inundaciones, los que promueven eso deberían ser acusados, si ocurre alguna tragedia, de homicidio culposo. Entonces, es responsabilidad de las autoridades y lo estamos haciendo. Inclusive, nosotros felicitamos a la juez de paz del área, que tuvo la valentía que no ha habido con otros jueces de paz, donde nosotros en este caso respaldamos las acciones solicitadas por ANATI, que es la propietaria de la tierra, y se emitió la resolución del juez del desalojo y la orden a la policía. Pero cuando son tierras privadas, son los propietarios que tienen que solicitar el desalojo. Y se frustran cuando llegan los jueces de paz y no toman la acción, y la gente ven perder a veces su patrimonio, su herencia de la familia que le dejaron esas tierras ocupadas y que nadie haga nada. Entonces, nosotros tenemos un propósito, porque hay más de 400 asentamientos informales en todo el país. Pero lo que debemos comenzar es por detener los nuevos asentamientos. Nuevas invasiones no se pueden permitir. Nosotros tenemos suficientes alternativas de solución de vivienda para que la gente opte por la ilegal. Bueno, ministro, viceministro, muchas gracias por su tiempo. La verdad que valioso su comentario. El tema da para hablar bastante, pero bueno, también en radio tenemos compromiso, así que nosotros le agradecemos su apoyo.